Hola, profe. Buenos Buenas días, tardes. buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, ahorita comenzamos. Hola, profe. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Buen día, profe. Buenas tardes, ¿cómo está, Rico? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias. Ahorita comenzamos. Claro, gracias. Ok, vamos a empezar a hacer un ejercicio un poco largo, va a estar bastante largo, pero la idea es que podamos simular un proceso completo desde la creación del diagrama hasta lo que eventualmente viene siendo el programa, ¿no? Selección de componentes. La maniobra es muy simple, el proyecto es muy simple. Eh, si gustan, pueden irme siguiendo, si no, pues vamos haciendo parte por parte de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunos detalles importantes. Vamos aquí a nuevo proyecto. Le voy a dar una ubicación.
Y ahora aquí ¿Lo vamos siguiendo? si tienen AutoCAD y quieren, adelante. Profe, dice desgarradora, ¿verdad? Desgarradora. Ok. Y le vamos a dar en OK, ¿no? Y luego sobre de este, voy a darle clic derecho y un subfolder, potencia. Y ahí está, ¿no? Y sobre de este voy a darle un nuevo dibujo. Lo voy a poner así, de E. Y vamos a colocar aquí cero dos. Aquí vamos a poner potencia, motores. Le damos en OK.
Le damos un minuto, ¿no? En lo que reacciona. Profe, apenas abrió mi AutoCAD, nada más hicieron el proyecto y las dos subcarpetas y el dibujo, ¿verdad? El dibujo, por favor. Ok. A ver, déjenme ver. Ahí está. Vamos a renombrarlo. Bueno, eso lo dejamos al final. Ahora, lo que sigue es muy simple. Vamos a poner multiple bus. Espaciado de 3. Empty space. Y voy a colocar un bus más o menos como a esta altura. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Y vamos a insertar un componente en el cual colocamos este motor. Vamos a entrar a control de motores de 3 fases y vamos a buscar el que dice 3 fases asíncrono. Está aquí. Y lo vamos a colocar más o menos como por esta altura. Y hasta aquí vamos a observar la siguiente placa. ¿Sale? Entonces, veamos la placa, veamos alguna información que vamos a necesitar. Primero, la salida. Este es de 22 kilowatts. Segundo, el voltaje al que normalmente opera, que es 380. Vamos a nosotros a ponerlos a 440 VAC. ¿Vale? Y luego necesitamos, tiene una velocidad de 1470
RPM, ¿cierto? La corriente 42.5 amperes, ¿sale? Y observen la frecuencia que aquí está modificada para 60 Hz. Ahí están nuestros datos del motor, ¿no? Entonces 22 kilowatts, 440 volts, 1470 revoluciones por minuto, 42.5 amperes. Y un dato interesante es el aislamiento. Esto es clase B. Al ser clase B, la pregunta aquí obligada es, ¿puede esto llevar variador? ¿Sí o no? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Si me aparece en el AutoCAD que mi licencia del producto se ha agotado, ¿tengo que desinstalarlo y volverlo a instalar? Tienes que buscarle un crack. Obviamente eso ahorita no lo podrías arreglar, pero no pasa nada. Después lo podemos modificar, ¿va? Ok, sale, gracias. Lo ¿De qué? pasas ese y a mí también me pasó lo mismo. Sí, rico. ¿Vale? Búsquenlo en YouTube, ahí viene. Entonces, continuamos. En esta parte les pregunto si este motor puede llevar variador o no. No, Perfecto, ¿por qué no? porque bueno, me acuerdo que los que podían llevar variador eran los F y, Y H, ¿no? y H. Ajá. Así es. Entonces, este aislamiento no permite el variador. Entonces, con este no podemos tener variador de velocidad. Sin embargo, la curva de trabajo de esta, recuerden que en un arranque de tensión plena, más o menos sería así, ¿no? Teniendo en cuenta de que el valor al que va a trabajar más o menos es 42.5 amperes. Si esto lo multiplicamos por 8, ¿cuánto nos daría? ¿340? En el arranque, ¿no? Como máximo. Es la corriente máxima en el arranque, implicándonos un pico considerable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos meterle variador, pero queremos reducir este pico para que trabaje mejor? Espera, profe, lo estoy buscando. Lo había anotado por aquí. Yo no sé si las resistencias de frenado dinámico pueden entrar ahí. No, eso es cuando quieres frenar. O sea, Ok. si quisieras frenar y Ujú. quieres, lo que pasa es que cuando tú frenas un motor, se convierte ¿cómo se llama? En un generador. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si generas voltaje, lo vas a regresar a un puente de SCRs. Eventualmente lo vas a dañar porque tienes una entrada de una fuente. Entonces subes el voltaje y acuérdate que el enemigo principal de los semiconductores es el sobrevoltaje, ¿no? Al igual que una sobrecorriente. Entonces lo que pasaría es que pudieras tener disparos intempestivos de los relevadores, digo, de los tiristores. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Bueno, lo que se hace es que cuando se sube el voltaje, esa energía extra que se está consumiendo
se le pone una resistencia de frenado dinámico que permite el paso y se convierte de energía, de voltaje en energía térmica. O sea, se va desapareciendo por ahí. ¿Sí me explico? Y conforme vaya reduciendo su voltaje al valor nominal del bus de DC, entonces se va quitando el tiempo, o se va reduciendo el tiempo de conmutación de la resistencia de frenado dinámico. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces, eso es en cuanto a si tú quieres frenar. Otro caso sería, por ejemplo, un elevador. En un elevador, mientras subas no hay problema, ¿no? Porque es una carga que estás moviendo tú. Pero ¿qué pasa cuando tú bajas esa carga? Es el mismo, se hace el mismo generador cuando ¿Por qué? vas Sí, sí, ¿por bajando qué? ¿Por qué? por la fuerza y el peso que lleva el elevador hacia abajo. Y ese peso, ¿qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza que está afectando en ese peso? Gravedad. Exacto. Entonces, como tienes una sumatoria de fuerzas, ahí lo que va a pasar es que el motor va a girar más de lo que normalmente tú tienes ahí contemplado. Entonces, regresa un voltaje. Y al hacer eso, si tú no tienes una unidad de frenado dinámico, te va a estar marcando error el variador constantemente porque se sube el voltaje del bus de DC. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Se le agrega un arrancador de estrella delta? Eso, muy bien, Rico. Tienes medio punto extra. Uh, Final. uh. ¿Por qué? Porque va subiendo poco a poco hasta, bueno, en el caso del delta estrella, se genera un pico y ese pico Cambiaría un será. poco así, ¿no? O sea, sí va a consumir normal, pero va a ir así, luego baja, luego más o menos sube, luego Sí, va así así, me. ¿no? Así más o menos se comporta. Pero eso es por las propiedades de los motores, ¿no? Del que tú tienes aquí. O sea, porque tú arrancarías en este periodo de aquí hacia acá, este arranque es estrella, ¿cierto? Y al ser estrella, la corriente de consumo es menor. O sea, ve la diferencia que habría entre estos dos puntos aproximadamente. Sí, vas a tener un pico que al final de cuentas lo tienes que proveer, es cierto. Pero el tiempo en que dura este pico es muchísimo menor al tiempo de este pico. ¿Me explico? Entonces, eso te permite tener un descanso, por así decirlo. Entonces, ¿queda claro los datos importantes para nuestro motor? Ahora, si yo estoy aquí, ¿qué medidas voy a tener? Primero, es de 22 kilowatts. Ya está. ¿Cuánto es eso en HPs? Entonces, busco un conversor de unidades o ahí en Google pongo cuánto es 22 kilowatts y más o menos lo va a tener que multiplicar. 750 watts son un caballo. Hagan la conversión. Y más o menos quedaría de 30 caballos aproximadamente, ¿no? Entonces, esto quedaría en 30 HPs. Ok, ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿a qué voltaje vamos a operar esto? A 440 volts AC. Y luego, la corriente de consumo que vimos nosotros en el motor, que era aproximadamente de 42.5 amperes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok, vimos todos de dónde sacamos las medidas, ¿cierto? Sí. Que fueron Sí. la placa del motor, o sea, directamente vamos sobre el motor que se va a colocar en este caso, ¿va? Entonces, sobre de esto vamos a poner que este es el introductor principal. Y aquí sí vamos a poner que es de 1470 RPM y que es
aislamiento clase B. Eso es importante porque quien vea que es esto sabrá que no le puede poner variador. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Si se le ponía variador, ¿qué era lo que pasaba? O simplemente no funcionaba con Ok, el variador. ¿qué es lo que pasa? Dame un segundo. Si tú recuerdas, ¿qué es lo que te han platicado acerca de cómo es un motor? Lo que recuerdes, ¿eh? Pues era un embobinado, Un que embobinado. pues tú le metes energía eléctrica y La pues pregunta aquí funciona es, como un en un actuador. motor de alterna trifásico, ¿es un bobinado nada más? No, Técnicamente son 3 bobinados, ¿no? sí, Y tú tienes varias formas de conectarlo. En estrella, ¿cierto? O en delta. En donde tú tienes tus cables de conexión así. Ahora, si tú recuerdas, el análisis en delta o en estrella, no importa, ¿no? Porque tú puedes convertir de delta a estrella y de estrella a delta. ¿Cierto o no? cierto. Ok. Para esa representación lo vamos a tomar como si estuviera así. Si tú ves el interior del motor, ¿cierto? Tú lo que verías sería una especie de bobinado así, que tiene sus cables, que está empalmado con otro bobinado, que también tiene sus cables. ¿Se me explicó? Pero estos dos, lo que tienen en común es que estos tienen es cierto, es un cable, pero tiene una especie como de resina cuya función es proveer aislamiento. Entonces, aunque las bobinas están pegadas, tienen algo que las separa, que es una pequeña como tela, y además, pues cada uno tiene su aislamiento. Esto lo vamos a conocer como aislamiento, por ejemplo, clase B, clase F y clase H. Hay más, ¿no? A, B y así sucesivamente. Los vimos hace poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aislamiento, más que decirte cualquier otra cosa o clasificarlo en letras, lo que te va a indicar en este caso es la temperatura de operación. Ahora la pregunta es, si normalmente trabajan a 60 Hz, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Están calculados para 60 Hz. ¿Qué crees que pase en una bobina cuando tú le inyectas algo llamado frecuencia? Y que esa frecuencia es diferente para la cual está diseñada. Se empieza a calentar, ¿no? Porque se genera el campo magnético. Exacto, exacto, muy bien. Entonces su temperatura, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar, ¿no? Empezar a subir. Ahora, el problema que tú tienes aquí es que tú sabes perfectamente que el aislamiento va a ir cambiando conforme la temperatura a la cual quieres que se trabaje en el interior. El aislamiento clase B
es un aislamiento que soporta menor temperatura que, por ejemplo, el clase F y el clase H. Y un variador de velocidad sin ningún problema va a lograr alcanzar las temperaturas que el aislamiento clase B no soporta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a calentar esta bobina. El problema no es que se caliente, sino que como el aislamiento no resiste a esa temperatura y es como plástico, ¿qué pasa con el plástico cuando se derrite? ¿Pierde forma? Pierde formas, exacto, o sea, su forma se va perdiendo, ¿no? Entonces, al hacerse más aguado y por efecto de gravedad o por lo que ustedes quieran, o movimientos y demás, lo que va a pasar es que en el cable que tú tenías y que estaba recubierto por un aislamiento, tienes un cable aquí, muy probablemente lo que pase con eso es que el aislamiento se empiece a adelgazar. Y entonces al empezarse a adelgazar, porque se cuelga, por lo que ustedes quieran, porque se cuelga aquí el aislamiento, y ya ahora aquí lo que veríamos sería algo así, ¿no? Y ahí está el cable expuesto. Ahora, como yo te lo comenté, estas dos están muy juntas. Entonces, ¿qué es lo que muy probablemente va a pasar? Esto lleva corriente, ¿cierto? Hay corriente en su interior. Y ya hemos platicado que muchas de las veces esto busca salir, o sea, la corriente busca irse hacia tierra física. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, tenemos dos opciones. Como esto está pegado hacia la estructura del motor, muy probablemente en uno de esos bobinados que platicamos, siendo este el motor y siendo este su bobinado, en este punto a lo mejor se encuentra este cable, pero justo ahí sale este otro bobinado. Entonces, probablemente el otro cable que está muy cercano sufre del mismo efecto de la temperatura, ¿no? Entonces, el otro cable que está aquí, porque tú sabes que por ley de termodinámica, el calor se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, calentando este aislamiento también y haciendo que, pues probablemente aquí también, que es el punto más caliente, se pierda el aislamiento. Ya tienes los dos cables expuestos. Entonces, ¿tú qué verías? Bueno, muy simple, verías lo siguiente, verías que de tu cable que está expuesto, tendrías esto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué crees que pase entre este punto y este punto? Pues va a haber un corto. Exactamente, o sea, estos dos van a entrar en contacto directo y es como si tú hubieras hecho un puente entre esto y esto. ¿Qué pasa si tú unes este con este? ¿Quiénes están en contacto? Las dos líneas y un corto Exactamente. entre líneas. Entonces se forma un corto y se daña.
Ahora, esto es solo un punto, pero lo que se calienta no nada más es un punto en el bobinado, ¿cierto? No es un semiconductor, es un metal, lo que implica que su gradiente hace que sea uniforme, ¿no? Entonces el campo eléctrico y magnético es igual en cualquier punto del metal y por lo tanto, implicando que como tenemos la misma cantidad de campo magnético y de campo eléctrico, tenemos la misma corriente en ese punto y por lo tanto tenemos la misma temperatura al principio y muy probablemente al final del bobinado, haciendo que esto pase n veces, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera cambiar la tensión o la flexión que puede tener en su punto, en un punto crítico del cable, haciendo que este fenómeno se repita? Entonces probablemente no nada más tengamos esto, sino también tengamos esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor también se vio ese fenómeno aquí. No sé si me explico. Sí, sí, ya quedó Entonces, entendido. si el aislamiento es clase F, ¿qué es lo que pasa? Es muy simple. Lo único que cambia es que ahora esto ya no es así de delgado. Ya es mucho más grueso. Ahora, ya rellené una pared. Lo mismo tengo que hacer acá. Y fíjate lo que pasa ahora. Al ser más grueso, sí es cierto, se va a calentar. Pero es mayor masa la que se tiene que calentar, ¿no? Entonces, por lo tanto, muy probablemente la temperatura a la que estamos trabajando no sea la suficiente como para permitir que se exponga el cable que está en el interior de nuestro cable. O sea, el alambre que está en el interior de nuestro cable, ¿no? Y por lo tanto no habría dicho encuentro entre dos cables que están en diferentes fases. No sé si me explico ahora. Sí, profe, ya quedó entendido. ¿Sale? Sale, Ahora, gracias. Antes de observa. que lo borre, profe, una pregunta rápido. Sí. He dicho que los motores que tienen la B, o sea, tipo B, Ajá. aguantan más o menos frecuencia, o sea, temperatura. Temperatura, eso. Ok. Ah, ok. Y por El, eso nosotros se necesita el aislamiento clase F. el O Ah, ok, sea, ok, ok. la idea aquí cuál es, que si tú quieres usar variador de velocidad, necesitas de ley un aislamiento clase F o mayor. Ahora, ese es el interior del motor. Sí pueden ver cómo está, pues literalmente, y perdón la palabra, pero está súper aperrado aquí. Vean las bobinas, están unas encima de las otras. Y ven que el cable brilla. Sí, No es es Sí, su porque, descubrimiento, ¿no? exacto, no es porque sea Ah, especial, no es porque sea único, porque sea una bichota. Es simple y sencillamente porque ese es el barniz que lleva el cable. ¿Sí o no? sí. 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 Entonces, Prefiero que sea una bichota. Un motor bichota. Sí, confirmo, ese parece un motor bichota. tengamos en cuenta eso para el aislamiento, porque obviamente, pues va a cambiar mucho el tipo de aislamiento, ¿no? Que se le ponga al motor. Si tiene que llevar variador, pues tenemos que tomarlo en cuenta, porque no puede ser un motor clase B. ¿Sale? Profesor, Ajá. ¿cómo funciona un arrancador estrella delta? O sea, ¿cómo ayuda a eso a que no, o sea, que no rebase la frecuencia? Porque siempre, ¿qué es? Vamos a hablarlo claro. ¿Qué es un control de velocidad? Pues te limita o te obliga a quedarte dentro de Si lo tuvieras que el rango resumir en, que tú en, quieres. en tres partes, ¿cuáles partes serían? Tiene una entrada de trifásica, ¿no? Ujú. Entrada, General. control y salida. Y la entrada es un puente ¿qué?
Un puente de Dios. Rectificador. rectificador, y sale un bus de DC, ¿no? Ujú. Luego tienes una etapa de filtrado. Y luego, ¿qué tienes aquí? Control. Un puerto inversor, Ok. ¿cierto? Pero ahora salen 3 fases, ¿cierto o no? Ah, ok. Ujú. Y esto va hacia un motor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La pregunta es, aquí entran 60 Hz. sí. ¿Acá cuánto puede salir? Desde 0 Hz, sin problemas, 240 Hz. ¿Sale? Sin problemas. Ok. La pregunta es, ¿tú pasas de alterna, de una señal senoidal? ¿Cómo se va a ver aquí, en este punto, nuestra ¿cómo se dice? Nuestra señal. Se vería más o menos así, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, Sí, cierto. Y aquí tendríamos ya esto. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Porque esto es directa, ¿no? Esto es DC. Entonces, ¿se acuerdan que hicieron ustedes esto? Por el inversor, El puente porque del IGBT. está. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hicimos un análisis de cómo salía, ¿no? Sí, Y esto era lo que se ve con respecto a tierra. Pero con respecto a las bobinas, se veía algo así. ah, sí, sí. La pregunta ¿es cierto que esto es AC? Que no es cuadrada, ¿no? O sea, esto no es cuadrada y esto sí es AC. Esto es cuadrada, pero es alterna. Sí. Ujú. Sí, alternado signo. ¿Por qué? Porque alterna signo. Entonces, el detalle importante aquí es que esto tiene una componente de directa. Es DC. Y sí podemos variar la frecuencia de esta onda. ¿Por qué? Pues por el control que tenemos sobre el puente inversor, ¿no? Ahora, esto es cuando estamos hablando de un control de velocidad. Pero sabemos que hay esto, hay un componente que está inyectado en la señal de DC, porque aquí está, ¿no? Que hay una parte que es constante. Nada más estamos jugando con el punto de vista de la diferencia de potencial, ¿cierto o no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Bueno, muy simple. Si esto es cierto, ¿qué diferencia hay de esto con un controlador estrella delta? Que la estrella delta lo que hace es jugar con la conexión de los devanados y los cambia de estrella
a delta. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué ventaja tendría yo aquí? Que en estrella la corriente de consumo al arranque es muchísimo menor a que cuando lo conectamos en delta. Pero seguimos trabajando en AC. No sé si me explico. Nunca pasamos a DC. No sé si me doy a entender. Sí, profe. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Número 1. En un controlador de estrella delta, la frecuencia de operaciones es de 60 Hz. Siempre. En un drive, o un controlador, un convertidor de frecuencia o demás, podemos variar desde 0 Hz hasta 240 Hz, pone. Trabajamos en AC, y aquí ¿qué hacemos? Trabajamos AC, luego convertimos a DC y luego volvemos a convertir a AC, ¿cierto? En este no existe la generación de armónicos como tal, y en este de aquí sí es muy probable que se generen armónicos. ¿Sí me explico? ¿Y la diferencia cuál es? Más que nada, que este puede tener un arranque un poco más suave, pero este tú puedes controlar qué tan suave quieres sea el arranque. ¿Sí me explico? Porque Profe, tú varías el tiempo de esta inclinación. Sí, adelante. ¿un arrancador delta estrella es lo mismo que un arrancador suave? No, no, no. El arrancador suave por electrónica hace esta curva y también puedes tener una curva controlada, pero vámonos hacia acá. El arrancador suave no puede variar la frecuencia. ¿Sale? Y tiene un valor de voltaje, se trabaja en AC. Y la diferencia es que bueno, tú sabes que el control en este puede ser por voltaje, frecuencia o vectorial. En este caso, tú tienes un mínimo porcentaje de voltaje de arranque. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, al 40% como mínimo y de 40 para arriba. O sea, no puedes arrancar desde cero, sino alcanzas una velocidad o cierta parte y lo único que va haciendo es permitirle la inyección del voltaje gradualmente hasta llegar al máximo. No sé si me explico. Sí. Como si fueras abriendo lentamente una llave, pero sigues trabajando en AC. Por eso, cuando tú quieres comprar un arrancador suave, casi te sale al mismo precio que un control de velocidad. Casi. La diferencia a lo mejor son miles de pesos. Que cuando estás hablando de una inversión de, no sé, un control de velocidad de 10,000 pesos, el arrancador suave para ese mismo motor te ha de andar costando 9,000 pesos. ¿Sí me explico? Porque el control es complejo y te cuesta casi lo mismo que un control de velocidad. Por eso mucha gente se va por lo que viene siendo los controles de velocidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuándo tú puedes decidir usar ¿cuánto es el tiempo en el que transcurres más o menos de estrella delta? Aproximadamente 10 segundos, no más. Nada más es para que el motor rompa su inercia y vaya avanzando. Y luego ya haces el cambio a delta, donde ya tienes las máximas capacidades de torque de tu motor. Sigues trabajando a 60 Hz.
En el caso de esto, la ventaja de controlar una pendiente de arranque es que tú puedes mover masas muy grandes que mecánicamente rompiendo la inercia ya pudieras hacer romperlas con ese mismo motor, pero moverlas de golpe implica tener una potencia de 10 o 20 veces normal, 20 veces más que la potencia normal en mecánica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, es muy simple. Varías para que esta curva pueda ser hasta, por ejemplo, de 3 minutos. Y sí lo puede hacer, porque vas moviéndote más despacio. No sé si me explico hasta aquí. Sí. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muchas gracias. Ok. Ahora, de aquí ya hicimos esto, ya pusimos nuestro motor, ya está colocado. Vamos a darle OK. ¿Va? Hay algunas cosas que vamos a necesitar para que nuestro motor se opere o se ha trabajado como un arrancador estrella delta. Entonces, para esto, vamos a conectar aquí nuestro motor. ¿Sale? Y luego vamos a volver a conectar aquí, ¿no? Ahí está. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cablear el primero hasta aquí, el segundo hasta aquí y el tercero hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos a bajar un poco esto aquí, aquí y aquí. ¿Sale? Y voy a tener que bajar estos aquí. Más o menos. Y ahora insertamos un guardamotor.
La pregunta es, ok, ya voy a poner un guardamotor. ¿Cuál voy a poner? Entonces, vamos a irnos hacia... aquí. Y esto es una guía de selección que yo acabo de descargar, por ejemplo, de Eaton. Aquí viene muy simple. Estás trabajando con 400 volts o cercano a 400 volts. Ah, bueno. ¿Qué motor vas a necesitar? Un motor de 22 kilowatts. ¿Sale? Más o menos te va a consumir 41 amperes. Ahora, el contactor que yo te sugiero es el DIL M50, pero el guardamotor que yo te sugiero, PKZM4-50. Entonces, PKZM4-50. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Qué creen que podamos hacer? Pues utilizarla, ¿no? Ahí como que está muy, muy cool que seleccionas a qué voltaje, qué características de wattaje o de caballos de fuerza, Ajá. amperaje, y ya te dan el guardamotor y el motor, y el contactor. Ok, entonces por favor googleen PKZM4-50 y díganme qué rangos de corriente maneja. Perdón, ¿Qué, profe? qué necesita? ¿La corriente? Ajá, la corriente. ¿De 32 a 40? ¿De 32 a 40? No Mm, creo. La corriente, ay, Ajá. perdón, es de 40 a 50. De 40 a ah, 50 caray. amperes, ¿no? Este tiene más Sí. sentido. A ver, déjenme ver. Bueno, yo abrí el link del PDF y eso me salió. A ver, denme un segundo, ¿eh? Ujú. Igual y les pongo aquí en el chat el link por si cualquier cosa. Denme un segundo y ahorita corroboramos. Entonces sería nuestro motor de protección, inductor, ¿sabe? Todos los elementos de esto. Todo de aquí, hasta acá, y hasta acá, y de aquí hasta acá. Y ya nuestro elemento, ¿no? Sí, ahí está colocado nuestro elemento de protección. ¿Hasta que alguna duda? Ahora, vamos a nuestra guía de selección otra vez. Y ahora
según lo que vimos, el contactor debe de ser el DIL M38. Entonces, vamos a insertar un componente ahora. ¿No era el 50, profe? Dile 50, 50. tienes toda la razón. Déjame corroborar. 22, sí, es DIL M50, muchísimas gracias. Y vamos a colocar entonces nuestro contactor, ¿no? Que sería, podemos poner ya sea este, motor starter, y el de los 3 polos, ¿no? Y aquí hacia la derecha. Damos OK Repeat. Aquí hacia la derecha. OK Repeat. De aquí hacia la derecha. Y OK. Y ya está aquí nuestro elemento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Entonces, lo que sigue es muy simple. Vamos a agregar nosotros. Dame un segundo, dame un segundo. Esta es nuestra hoja de datos. Este vendría siendo lo que es el elemento de protección que acabamos de ver, ¿no? Aquí viene para categoría 3, 440 volts hasta 30 kilowatts, lo cual nos cubre. Nosotros tenemos un motor de 22. Corriente de trabajo ininterrumpida, ahí está, tenemos 50 amperes. ¿Sale? Y luego de ahí tenemos la corriente de cortocircuito en 775, que la vamos a poder ver. Vamos a ver qué otro dato nos da. $30 caballos, lo cual nosotros estamos justos. Y así es. O sea, sí, este es un elemento que nos va a ayudar. ¿Va? Entonces, ya que pasamos a esto, vamos a agregar nuestro siguiente elemento. Pero para esto, vamos a ver si tengo esta otra imagen. Un segundo. Vamos a agregar entonces aquí mismo otro motor.
en donde tenemos aquí nuestro motor. Y vamos a colocar el de 3 fases y vamos a colocar este. Y aquí está. Vamos a colocarlo más o menos como por aquí. Ya está. Ahora, los datos de este los vamos a sacar de este motor. Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar otra vez? Vamos a necesitar este que es la velocidad, la frecuencia, los kilowatts, el voltaje, ¿cierto? Observen que este sí puede ser con variador y la corriente. Ok, entonces, en cuanto a kilowatts, este es de 1.5 kilowatts. ¿Va? Kilowatts. En cuanto a lo que viene siendo el voltaje de operación, estos 440 volts de alterna. En cuanto a lo que viene siendo la corriente, 3.4 amperes. Y en cuanto a lo que viene siendo la velocidad, 2840 revoluciones por minuto. Y el aislamiento es de clase F, ¿cierto? Otro detalle interesante, está a 60 Hz, o sea, el motor trabaja a 60 Hz sin ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo sacamos los datos? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, ya que hicimos esto, vamos a meter los datos a nuestro proyecto, ¿no? Que va a ser lo siguiente. Primero, este es de 1.5 kilowatts. ¿Vale? Que más o menos Son 2 caballos. Exacto, 2 caballos. 2 HP. La corriente de consumo, según, vamos a poner primero el voltaje, 440 volts de AC. Y la corriente de consumo serían 3.4 amperes. Ahora, vamos a ponerle motor. Ventilador. Y la velocidad es 2840 RPM. Y el aislamiento es clase F. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy simple. Vamos a cablear otra vez. Y vamos a poner primero un guardamotor. Ok. Más o menos como por aquí nuestro guardamotor. Y ahora vamos a seleccionar nuestro guardamotor según nuestro esquema, ¿no? Entonces, según esto, para un motor que se trabaja a 440, ¿cierto? De 2 caballos, o lo que es equivalente a 1.5 kilowatts, nosotros ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener que esto es un DIL M7 y que el guardamotor sería PKZ M04. Entonces, vamos a darle clic. Nos vamos a guardamotor. Googleen, por favor, PKZ M04 y díganme de cuánto es. Me salió de 2.5 a 4, pero no sé si sea ese. Sí, suena lógico. 2.5 a 4 amperes. ¿Sale? Sí, a mí también me salió eso. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, confirmo. Ok. Regálenme un segundo, por favor.
Listo, una disculpa. Entonces, si todo está aquí correcto, le damos OK. Ya está. Ahora vamos a cablear nuestro motor. Empezando por el de en medio. Llegamos a nuestro guardamotor. Vámonos por el de 45. Y otra vez por este de 45. Y ahora sí, cableamos lo que nos falta, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Y ahora cableamos también haciendo lo siguiente. Más o menos hasta acá. Luego este. Y luego este. ¿Sale? Por último, vamos a colocar otro contactor. Hasta la derecha. Y repetimos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, nos hace falta darle un poco más de formalidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho. Editar componente. Y sobre este vamos a poner 1 y 2. Sobre de este, 3 y 4. Y sobre de este, 5 y 6. Vámonos con este. Otra vez. 1 y 2. Vamos sobre de este. 3 y 4. Vamos sobre de este. 5 y 6. Y ahora vámonos con este de aquí. 1 y 2. 3 y 4. 5 y 6. Y ya está hasta aquí, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Yo, profe, la verdad no sé para qué pone ese otro contactor, el segundo que está a la derecha. El de acá. Ajá. Ah, fíjate bien. Baja por aquí. Estamos de acuerdo que el guardamotor nada más es un contacto, ¿no? Sí, Entonces quiere decir que se cierra, entra por aquí y llega a U, ¿cierto? sí. Ok. Vamos a suponer que este está abierto, pero este está cerrado. Ok. Ahora, entra por aquí, baja hacia acá, luego viene por aquí y llega hasta W, no llega a U. Ah, ok. ¿Qué haría ese efecto? Porque el de en medio sigue igual, pero el que sigue, que es la W, que sería este cable, ahora llegaría al primero, ¿no? Que sería la Cambio U. de giro, ¿no? Exacto, es un cambio de giro. Ah, Entonces, ok, este ok, contactor ok, de acá ok. sería el cambio de giro, lo que quiere decir que ninguno de estos dos pueden estar energizados al mismo tiempo, ¿no? Ah, ok, sí, esa era mi duda, porque yo decía, es que si se energiza al mismo tiempo, como para qué, ¿no? Estaría haciendo un corte muy grande. Exactamente, eso es correcto. Sin Ujú. embargo, lo que queremos hacer aquí nada más que es que cambie de giro.
Entonces tenemos que Cambio tener de mucho giro. cuidado Ok. que cuando hagamos la maniobra no se habiliten o no entren esos contactores. ¿Va? Ok. Y Al en el menos en el último. primero, el de hasta abajo es para que se detenga Esa es una o buena para... pregunta. Porque tú, ¿qué estarías haciendo? Entra por aquí, fíjate bien. Y ahora, Ujú. para que esto funcione mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a editar mi componente. Le voy a poner aquí U1, W1 y B1. Luego, voy a poner aquí U2, W2 y B2. Ok, observa lo siguiente. U1 y U2, ¿qué crees que sea? Como, pues una fase o... Ah, sí. Elabora un poquito más esa idea. ¿Qué crees que sea? Ok. No es una fase, pero sí es algo que va hacia una fase. ¿Qué crees que sea? ¿Un embobinado? Exacto, es Ah, ok, ok. es un embobinado. Entonces, la punta 1 es, pues obviamente, la primera parte de la bobina y tiene que tener una salida, ¿no? Ya tiene una entrada, tiene que tener una salida. La salida sería U2, ¿cierto? Lo mismo con B1 y con B2 y con W1 y W2. Lo que serían nuestros tres bobinados en el motor, ¿cierto o no? Sí. Ok, ahora fíjate, ¿qué pasaría si QA está encendido? Que es este que está aquí abajo. Tú pondrías las puntas de U2, B2 y W2. ¿Cómo? Ah, ¿se hacen estrella? Exacto, están unidas, En ¿cierto? contacto. Porque si Ya, te ya, ya, ya. fijas, la salida de cada una llega al contactor, es cierto, pero la parte de abajo está junta, ¿no? Ajá. Entonces es como si estuvieras agarrando las tres cablecillos y los pones juntos. Y U, B y W llegan a cada fase, Sí. lo que implica que la alimentación llega a las puntas y luego las puntas siguientes se unen, ¿no? Eso es estrella. Ahora observa lo siguiente. ¿Qué pasa si quitas ese y ahora pones este QA? Ok, Ah, sí es el delta, ¿verdad? exacto, porque entrarías por U1, Sí. U2 sale, fíjate por dónde sale U2 Ajá. y a dónde va, a otro cable. ¿Sí ves? Sí, sí, sí. Entra por aquí, llega aquí, entra a U1, sale por U2, porque esa es la punta del bobinado, y Pero luego viaja por llega. aquí, llega a la Ajá. otra fase. Ah, ok. Ahora, esta fase llega aquí, entra W, sale por W2 y mira hacia dónde Ujú. va, hacia la U. Hacia la U. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ah, bueno, ¿qué no sería ahí diferente? Porque ahí es como un cambio de giro, Es como un pero si cambio es de el giro. delta, pero si es el delta no va como que interconectados unos con otros. Podría ser, podemos interconectar con el otro y no pasaría Ah, nada. eso no afecta. Exacto, Ah, ok, ok, ok. va. Ah, profe, Sí, entonces, ¿el arrancador estrella delta no es un dispositivo, sino tres contactores? Exactamente, son tres contactores y un Mm. térmico o un guardamotor. No es como, ojo, es que hay, mira, el arrancador estrella delta, ¿qué es lo que lleva? Debe de llevar eh, un temporizador con un contacto abierto y cerrado. Tres contactores y ¿qué más? Y una protección, es lo que debe de llevar. Entonces, si tú te vas, checa este esquema que está aquí. Esta es una guía de selección de hito, ¿no? Y
nosotros quedamos que nuestro motor era de 22 kilowatts, ¿cierto? Ok. ¿Qué dice acá? Ahí están los arrancadores estrella delta. Entonces, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? No hay ningún problema. Si tú tienes un arrancador de 30 kilowatts, de 22 kilowatts, perdón, entonces checa lo que yo te puedo ofrecer. Me voy hasta acá y checa entonces que yo te puedo ofrecer un térmico, ¿sale? Pero también te puedo ofrecer los juegos de contactos y el temporizador, que son nuestros 3 contactores. Y por favor busquen o googleen SDAINLM55 y díganme qué les da. ¿Me lo puede repetir, por favor? Es SD. ¿qué? SDAINLM55. Ajá. Ah, CD. Sí, es una combinación de contactores para estrella delta. Lo cual es interesante, ¿no? Sí. ¿Qué medidas te da cada contactor? AC3, AC3. Es S, D, A, ¿Dimensiones? L, M. No, más bien, bueno, dimensiones en corriente. Ah, ok. Corriente. Yo estaba buscando cuánto medía. No sé, yo también. Dimensiones en corriente dice que aguanta hasta 55 amperes. Ajá. Exacto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dame un segundo. Observen lo que dice la hoja de datos, ¿no? Primero, contactor principal. Te da el DIL M32-10. Contactor secundario, que es el de Delta, DIL M32-01. ¿Sale? Contactor estrella, DIL M25-01. ¿Por qué te da un contactor menor? Porque el DIL M32, si lo googleamos, nos va a dar hasta 32 amperes. Porque ya cuando está en estrella consume menos. Exacto, ¿De cuando está en arranque? estrella consume menos al arranque. Entonces necesitamos un contactor igual de grande. Pues no, Exacto. sería Entonces, más caché, más gastadera, exacto. innecesario. Ahora, nos da un temporizador, ¿cierto? Y ese temporizador nos dice que además vamos a encontrar que en estos contactores tenemos juegos de contactos, ¿no? Y observen, pues, más especificaciones y demás, pero esto es lo que nos da, ¿no? Se pueden agregar, ¿cómo se dice? Más accesorios para sobrevoltaje, pero en realidad lo único que tenemos es una combinación de contactores cuya única diferencia es la corriente de consumo, que es más o menos de 55 amperes. Entonces, nosotros escogimos el DIL M50, ¿vale? El detalle es que está un poco más grande de lo que nos sugiere, porque el DIL M32 es un poco más pequeño y tiene una corriente máxima de 32 amperes. ¿Por qué no la da así el contactor? Porque como tenemos la combinación de delta y estrella y no estamos trabajándolo digamos que en una sola fase, donde él va a estar trabajando siempre con el máximo de corriente, podemos nosotros reducir la capacidad del DIL M50 hasta 32 amperes, que es estimado lo que consumiría bajo esa configuración que es de estrella. No sé si me explico.
porque difícilmente va a trabajar con los 42.5 amperes que normalmente lo haría. Entonces, si ustedes observan, nosotros nada más tenemos que poner aquí nuestros contactores que ya sea que ellos nos sugieren o los que nosotros consideremos que puede ser el DIL M50 estando un poco sobrados. ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente el puro precio, ¿sale? Y que obviamente quedaríamos un poco más sobrados en nuestros contactores, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? Y bueno, realmente en cuanto a contactores, ¿es bueno quedar como tal sobrado? ¿O Sí, no pasa nada si queda sobrado, lo único que cambiaría aquí es el tamaño. Porque sí, del 32 al 50 sí cambia mucho en tamaño. Ya es un contactor más grande, más robusto. ¿Sale? Profe, en Sí. dado caso, ¿qué tan sobrados deberíamos de quedar? Por ejemplo, en el proyecto nos dijo que un contactor estaba justito, así, justito para el motor, y que estaba, por ejemplo, el motor creo que era de 14 amperes, 14.2, y también el contactor era de lo mismo. Ah, ok. Ahí el detalle que tú tenías era que puedes estar igual, no pasa nada, no tiene nada de malo, pero tienes que estar igual a la corriente de operación del contacto del motor, sobre todo en el caso en como ustedes lo están trabajando. Entonces, si te sobra, no pasa nada. Obviamente, si ya te vas muy arriba, pues el problema va a ser el tamaño, no tanto que puedas o no. Lo único que tú tienes que cuidar en un desconectador, primero, es que la categoría sea la suficiente para la carga que tú tienes. Es decir, si tú tienes resistencias, tú puedes conmutar con una C2 o con una C3 o con una C4 y no pasa nada. Pero si tú tienes un motor y le pones un contactor categoría AC2, es muy probable que se te quede pegado el motor, el contactor. Entonces, ¿qué es lo que importa? La capacidad de apertura. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio en el cual tú abrías tu mano De la con... mano, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, mientras tú tengas la capacidad de interrumpir el flujo de corriente, estando a la misma corriente a la que operas, no va a haber ningún problema. O sea, que si es de 32, creo que el problema era que era 14.2 y ustedes tenían 14 amperes. Entonces ahí sí está justo, ¿sí me explico? Lo Ah, ideal es ok. que te vayas un poquito más arriba, porque si es de 14.2, no importa que te quedes en 15, suponiendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si es 14.2 amperes, no hay como tal. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? No hay de 14.2, pero sí hay como de 15.2, que es el DIL M15. ¿Sí me explico? El DIL M15, o sea, sí hay contactores de 15 amperes. Y luego de ahí se brinca a 17 amperes. Casi en todas las marcas llevan ese mismo estándar. ¿Sí me explico? Entonces, como Sí. 14 amperes como tal no encuentras. O si encuentras, pues no te sirve. Tú tienes 14.2, vete al de 15. Si no hay de 15, vete al de 16. Si no hay de 16, vete al de 17. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, de mi parte no. No, Ok, entonces, por el momento aquí le paramos. Esta sería nuestra primera parte de nuestro ejercicio. Vamos a terminar de desarrollar diagramas, hacer selección, dimensionar los cables y después pasaríamos a hacer la maniobra en programación. Nos va a llevar un poco de tiempo el hacer este tipo de, pero sería como de principio a fin, cómo ir haciendo esta parte, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, Alviso y Marifer tienen hasta el día de hoy para grabar la canción de Bichota y subirla al grupo de Facebook. No la, Sí, si no la suben, Ok, tienen 4 puntos menos. ¿Queda claro? va, jalo. ¿Para claro. cuándo? Para ¿Para cuándo? hoy. ¿Para hoy? Ok, Sí.
Va. ¿Puede ser por claro? Sí, claro, puede ser por Zoom. Va, Ok. está bien. Número 2. Regálenme un segundo, tomamos lista y ya se pueden retirar, por favor. Profe, no sé si ya nos pasó lo que nos apuntó de los diagramas. No, se los paso en un ratito. Denme chance de llegar a la oficina, que como hoy no he podido llegar hacia allá, entonces no tengo Sí, las sí. notas aquí. Se ponen brillitos para que brillen como el motor bichota. Así es. ¿Sale? Los dos. ¿Alguna duda? No, No, creo que no. está bien. Perfecto, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Más adelante yo les subo los detalles de esos diagramas, ¿va? Está bien, profe. Ah, Gracias. profe. Gracias. Algo Hasta así, luego. Nos vemos. ala. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.